Hola, muy buenos días familia Renuevo y también buenos días a ti si nos estás viendo a través de YouTube o a través de Facebook. Es un gusto poder estar un domingo más contigo, una semana más con ustedes y pues hoy vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a continuar con esta serie que hemos titulado El Movimiento Jesús y la verdad es que es una serie que creo que nos va a desafiar mucho. Creo que hay muchas cosas que pensar, muchas cosas que preguntarnos, muchas cosas que responder. Y creo que es algo bueno el responder preguntas, el enfrentarnos a preguntas y a desafíos, el poder reconsiderar quiénes somos como cristianos, quiénes somos como iglesia y poder dejar que Dios responda a estas preguntas a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Así que va a ser bien importante que podamos estar pues en una misma mente, en un mismo corazón. Y vamos a comenzar con este mensaje. Me gustaría contarles una historia que estaba pensando cuando estaba preparando este mensaje. No sé si han escuchado alguna vez y quienes han estado en Renuevo durante ya mucho tiempo, tal vez me han escuchado contar esta historia en alguna ocasión. Eh, Se hizo un experimento y en este experimento se colocaron 10 changos en un área cerrada, en una jaula grande pero cerrada. Y se colocó una escalera arriba y arriba de la escalera se colocó una, pues, un montoncito de plátanos. Y cada vez que un chango subía para tomar un plátano, esto era parte del experimento, a los demás se los mojaba con agua fría. Entonces, después de varias veces que sucedió esto, comienza a generarse un condicionamiento. Entonces, aprendieron los changos después de algún tiempo. Así que si después un chango quería subir a tomar un plátano, los demás lo bajaban. Y esa es la primera parte de este experimento y se había ya creado un comportamiento. La segunda parte del experimento consistía en ir reemplazando poco a poco los changos del primer experimento con otros que no habían estado dentro de ese experimento desde el inicio. Así que se metió un chango nuevo y cuando este trató de subir por unos plátanos, los demás lo bajaron. Este chango no sabía por qué lo habían bajado, no sabía por qué los otros changos hacían esto, simplemente era parte de cómo ellos se comportaban. Y después de algún tiempo, este nuevo chango comenzó a aprender este nuevo comportamiento. Así que poco a poco se fue reemplazando los changos del primer experimento con changos nuevos que nunca habían estado dentro del primer experimento donde los mojaban con agua fría. Así que llegó un momento de este experimento donde todos los changos en la jaula eran changos nuevos, es decir, ninguno de ellos había estado en el primer experimento con el agua fría. Sin embargo, todos habían aprendido el comportamiento y cada vez que un chango trataba de subir por un plátano, los demás lo bajaban. Estos changos no sabían por qué ellos lo hacían. Era un comportamiento que simplemente ellos habían aprendido como parte de ese experimento y a través de ver a los demás changos cómo se comportaban. Y a veces el mundo funciona de manera similar. A veces incluso la religión funciona de manera similar. Somos formados por una cultura, somos formados por una familia, somos formados por ciertas cosas y hay muchas cosas que hacemos y hay muchas cosas que creemos y muchas de esas cosas ni siquiera sabemos por qué las hacemos o ni siquiera sabemos por qué las creemos. Y no necesariamente eso es algo malo en sí mismo, pero sí hay cosas que sí se convierten en algo malo. Sí hay pecados tal vez, sí hay injusticias, sí hay maneras en las que vemos el mundo que tal vez no son correctas, que tal vez que tal vez favorecen la injusticia social o la injusticia como un sistema y que debemos preguntarnos y reconsiderar por qué hacemos lo que hacemos, por qué creemos lo que creemos, por qué somos como somos. Y a veces solamente sabemos que así fuimos formados. El pecado está presente en el mundo y vivimos sus efectos y vemos sus efectos en el mundo, vemos sus efectos en la cultura, vemos sus efectos en la política, vemos sus efectos incluso en la religión, en algunas iglesias. Y en ocasiones creemos que el problema son aquellas cosas en las que el pecado se presenta. Alguien podría decir, el problema son las instituciones, o el problema es esta institución, el problema es el matrimonio, o el problema es la iglesia, o el problema es la política, o el problema es el sistema judicial. Y a veces creemos que, que el problema es aquellas cosas en las que el pecado se presenta. Y la verdad es que en ocasiones... puede ser de esa manera, que hay ciertas instituciones
que de alguna manera promueven o facilitan que exista la injusticia, pero no necesariamente. En ocasiones simplemente no es lo malo, no es realmente aquello en lo que el pecado se presenta, sino el pecado mismo. Y fallamos a veces en ver el problema real, que es el pecado en sí mismo. Y creemos que el camino a la revolución, que el camino para que todas las cosas funcionen mejor, que el camino a la justicia, que el camino al amor, creemos que es simplemente el rechazo de esas cosas, el rechazo de ciertas instituciones o el rechazo de todas las instituciones, el rechazo a una religión o el rechazo a todas las religiones, el rechazo a cierto orden o el rechazo a todo el orden. Y a veces pensamos que el camino a la revolución es simplemente el rechazo de aquello que está mal, pero hoy vamos a dejar que Pedro nos muestre cómo el camino a la revolución es un poco más complejo que eso y que no debe ser definido simplemente por un rechazo o por una oposición a tal cosa, sino que el camino a la revolución debe ser definido por algo más. Debe ser definido no por algo en lo que estamos en contra, sino por algo a lo que estamos a favor, algo que estamos siguiendo. El camino a la revolución, como decía, no se distingue por aquellas cosas que se está en contra, sino por alguien a quien seguimos. Y entiendo, algunos que van a decir, no, de hecho, algunas revoluciones surgieron, de hecho, por estar en contra, a lo mejor, de la opresión, en contra del autoritarismo, en contra del imperio, etcétera. Y entiendo. Pero lo que vamos a estar hablando hoy, cuando digo el camino a la revolución, voy a manejarlo de una manera como título: el camino con C mayúscula, la revolución con R mayúscula, hablando no de la revolución en general, sino hablando específicamente del camino a la revolución de Jesús, el movimiento de Jesús, que es lo que estamos hablando en esta serie. Así que cuando diga el camino a la revolución, no me refiero a una revolución en general, me refiero al movimiento de Jesús. Me refiero a la iglesia, me refiero a lo que Dios quiere hacer en el mundo y a la manera en la que Dios quiere usar la iglesia en el mundo. Entonces, aquellos que seguimos el camino de Jesús no somos definidos por aquello en lo que estamos en contra. Y es curioso y muchas personas van a decir, eso no es cierto, porque en muchas ocasiones la iglesia ha dado esta apariencia de simplemente estar en contra de cosas y pareciera que estamos en contra de todo y no estamos a favor de nada. Y creo que parte de la responsabilidad del haber dado esa apariencia durante muchos años, en parte es nuestra. Y tenemos que reconocerla y tenemos que preguntarnos cómo llegamos hasta aquí. Y lo que ahora estamos diciendo es, en realidad, la iglesia de Jesús no debe ser definida por aquello en lo que estamos en contra. Obviamente, hay cosas que vamos a estar en oposición, pero a lo que voy es que eso no debe definirnos, eso no debe ser nuestra definición, sino más bien somos definidos por seguir a un nuevo rey y vivir en una nueva comunidad. Eso es lo que debería definirnos. Y sí hay cosas de las que somos contraculturales, pero no por el propósito solamente de ser contraculturales, sino porque estamos siguiendo a un nuevo rey y porque estamos viviendo la oración: venga tu reino, hágase tu voluntad. Así que el día de hoy vamos a ver el camino a la revolución y vamos a estar estudiando Hechos capítulo 2, versículos del 12 al 41. Hechos 2 del 12 al 41. Y los invito a abrir sus Biblias, los invito a leer junto conmigo Hechos 2 del 12 al 41. Yo estoy leyendo la nueva traducción viviente, y dice así: quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo: solo están borrachos, eso es todo. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención. Todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo.
El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Lo primero que vamos a ver es energizado por el Espíritu. ¿Cómo es el camino a la revolución? ¿Cómo es el camino a la revolución de Jesús? ¿Cómo es el camino a la verdadera revolución? Bueno, el camino a la verdadera revolución es energizado por el Espíritu, energizado por el Espíritu Santo. Eso es lo primero que vemos en la predicación de Pedro. Y para ponernos un poco en el contexto, el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo había provocado asombro, había provocado alabanza, pero también había provocado algo de confusión entre algunas personas y burlas entre algunas personas. Recordemos que en el mensaje pasado, cuando el Espíritu Santo se manifiesta, cuando el Espíritu Santo llega y llena a los creyentes que estaban reunidos, comienzan a hablar en idiomas que antes no hablaban y comienzan a hablar en idiomas conocidos por las personas que estaban alrededor, que se habían juntado para celebrar una de las festividades judías, y las personas que venían de otros lugares comprendían lo que algunos estaban diciendo en otros idiomas, en sus idiomas maternos. Pero algunos comenzaron a burlarse y algunos estaban confundidos acerca de qué es lo que significaba eso, qué es lo que estaba pasando. Así que algunos se burlaban creyendo que pues los creyentes que estaban reunidos estaban borrachos porque estaban hablando otros idiomas. En medio de todo esto, Pedro se levanta y comienza a dar testimonio. Y esta es la primera predicación que conocemos de Pedro y probablemente la primera predicación que conocemos en la era de lo que es la iglesia. Y lo que Pedro hace en esta predicación, y visto de una manera general, lo que Pedro hace es poner un marco a lo que estaba pasando y pone en contexto la historia de Dios y la historia de Israel. Es decir, algunas personas estaban asombradas, algunas otras confundidas de lo que estaba pasando, y lo que Pedro hace a través del Espíritu Santo y usando la palabra de Dios es como poner un marco y decir, esto es lo que está pasando. Y así es como debemos entenderlo a la luz de lo que ya conocemos de Dios, a la luz de las promesas que Dios ha hecho, a la luz de la profecía que conocemos. Esto es lo que está sucediendo. A eso me refiero con enmarcar. Es como contar la historia, o más bien recontar la historia de una manera que podamos comprenderla dentro de la historia de Dios. Esto está sucediendo, no es algo extraño a la historia de Dios, es lo que está diciendo Pedro. Esto no es algo extraño a la historia de Dios, a lo que Dios ya había dicho, a lo que Dios ya había predicho, sino es el cumplimiento de una profecía. Y Pedro comienza a citar Joel, al profeta Joel, y comienza a citar la profecía de Joel. Una profecía que habla de los últimos días, que comprendemos que los discípulos comprendían los últimos días como desde la ascensión de Cristo hasta nuestros tiempos, o hasta el tiempo que en ese momento había transcurrido, eran considerados los últimos días o los últimos tiempos. ¿Cuál era esta profecía? ¿Qué es lo que decía? Bueno, continúa Pedro diciendo, Dios derramaría su espíritu sobre toda persona, y esta declaración era algo importante. Dios derramaría su espíritu sobre toda persona, hombres y mujeres, esclavos, libres, tanto judíos como gentiles, griegos, romanos, etc. Entonces, esto era algo que tal vez para nosotros estamos más acostumbrados porque ya tenemos una historia de cristianismo, es parte de nuestra cultura, pero para aquellos tiempos, para una mente judía, el decir que Dios derramaría su espíritu sobre toda persona, sea quienes fueren, judíos o no judíos, esclavos, libres, era algo revolucionario, ¿sí? Dios derramaría su espíritu sobre toda persona, y esto proclamaba un nuevo orden mundial. Yo sé que algunos tienen a lo mejor un poco de ruido con esas palabras, pero es simplemente una descripción, un nuevo orden en el mundo, un nuevo orden en el universo, donde el Espíritu estaba revolucionando el orden social, donde tanto hombres como mujeres recibirían el Espíritu Santo, tanto adultos como niños, ancianos, esclavos, libres, judíos y no judíos. Y lo que el Espíritu Santo comenzaría a hacer estaba cambiando el orden fundamental social que en ese tiempo estaban viviendo, y muchos de los paradigmas y de las estructuras que existían en ese momento estaban siendo revolucionadas por el Espíritu Santo. Y Pedro dice, esto es lo que Dios había predicho.
no es algo extraño tal vez para nuestros tiempos, pero al enmarcarlo, Pedro está diciendo, es algo que forma y formaba ya parte de la historia de Dios. Y de esta manera debemos entenderlo, que el movimiento de Jesús, que la revolución, el camino a la revolución es energizado por el Espíritu Santo. En este caso, no era un nuevo método que ellos estaban tratando de implementar, no estaban tratando de proponer un nuevo programa, simplemente estaban diciendo, esto es lo que el Espíritu está haciendo, esto es lo que Dios está haciendo, e incluso para nosotros es nuevo, pero podemos comprenderlo dentro del marco de la historia de Dios, de lo que conocemos, lo que Dios ha dicho en las Escrituras. Tenemos entonces que el camino a la revolución no está limitado por estructuras culturales ni órdenes sociales, sino que está energizado por el movimiento del Espíritu Santo. El camino a la revolución no está limitado por estructuras culturales ni órdenes sociales, sino que está energizado por el movimiento del Espíritu Santo. Aún faltaba algún tiempo, pero el camino de la revolución llevaría a los discípulos a recibir personas no judías dentro de la comunidad, y esto sería algo sumamente revolucionario. Pedro afirma, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Algunas preguntas para nosotros. Cabe recordar que las estructuras o los métodos o órdenes no son un problema por sí mismos, como dije al principio, pero se pudieran convertir en ocasiones cuando estos métodos llegan a tener mucho más importancia que el movimiento del Espíritu, que lo que Dios quiere hacer, se convierten en un obstáculo para lo que Dios quiere hacer, se convierten en un obstáculo para la revolución. Y en ocasiones pueden haber estructuras o sistemas que se convierten en nidos de injusticia, nidos o estructuras que permiten que exista la injusticia y que se propague la injusticia y que sea difícil eliminarla. Sistemas que permiten que sea fácil el ser corrupto y que sea difícil que aquellas personas que están siendo corruptas puedan recibir pues una consecuencia, o que se puedan, las personas que están siendo dañadas puedan recibir una resolución del daño que se les ha hecho. Entonces en ocasiones puede suceder. Y podemos hacernos las preguntas. ¿Por qué crees que tenemos una tendencia a aferrarnos a las estructuras y los métodos? Me gustaría que con estas preguntas pudieran sentarse y de preferencia que en comunidad, ya sea con tu familia, ya sea con otro de tus hermanos cristianos, o si te reúnes en un grupo en casa, también puedan juntos hablar de estas preguntas. La primera es, ¿por qué creen ustedes que tenemos una tendencia a aferrarnos a estructuras y métodos? Y probablemente quienes han estado en la iglesia por más tiempo pueden entender un poco más esto, que en ocasiones las estructuras y los métodos pueden convertirse como en un ídolo. Y a lo mejor en ocasiones algo que dificulta el cambio es la frase, es que siempre lo hemos hecho así, o es que siempre así ha sido, o es que antes hacíamos esto. Y sí, esa es la pregunta. ¿Por qué creen ustedes que tendemos a aferrarnos a las estructuras y a los métodos? ¿Qué nos ofrecen que los hace tan atractivos? ¿Y qué nos ofrecen que sentimos ese impulso por quedarnos dentro de esos métodos y se nos hace difícil considerar el hacer algo diferente? Otra pregunta es, ¿cuáles son algunas de las señales que pueden informarnos cuando una estructura o un orden o un método deben cambiar? ¿Cuáles son las señales que nos informan que una estructura, un método o algo que hacemos debe cambiar? Y ojo, estas preguntas, las respuestas están allí dentro del texto que hemos estado leyendo y que estamos estudiando. Es importante que platiquemos y lleguemos juntos a unas respuestas, y vamos a estar respondiendo estas preguntas a lo largo de esta serie. Y finalmente, ¿qué papel juega la palabra de Dios en este proceso? Vemos lo que Pedro hizo. Vemos cómo Pedro usó la palabra de Dios. Y por eso la pregunta para nosotros es, ¿qué papel juega la palabra de Dios en este proceso? Parte de la respuesta ya se las di, que es lo que Pedro hizo fue enmarcar lo que estaba sucediendo y lo que estaba por suceder en la historia de Dios, y usó en este caso la profecía del profeta Joel para explicarle a las personas que estaban ahí, esto que está sucediendo sí es nuevo, es extraño, pero no se sale de la historia de Dios, de lo que Dios ya tenía planeado y previsto desde hace mucho tiempo. Segundo punto, ¿cómo es el camino de la revolución? Bueno, el camino de la revolución es un camino hacia un nuevo rey.
El camino de la revolución es hacia un nuevo rey. Una vez más, vamos a Hechos capítulo 2, versículo 22 al 24. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros, poderosos, maravillas y señales por medio de él. Como ustedes bien saben, pero Dios sabía lo que iba a suceder, y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de los gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de él: veo que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido, porque Él está aquí a mi lado. Con razón, mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Queridos hermanos, piensen en esto. Fíjense cómo Pedro los dirige, ¿no? Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos, ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos, y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo, ni sin embargo dijo: el Señor dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga debajo de tus pies. Por lo tanto, que todos en Israel sepan, sin lugar a dudas, que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Entonces, el camino de la revolución es el camino hacia un nuevo rey. Aquí comienza a cumplirse la declaración de Jesús cuando dijo: me serán testigos en Jerusalén. Y Pedro junto con los demás están siendo testigos de Jesús. Y Pedro continúa haciendo esto que les he dicho, continúa enmarcando lo que está sucediendo y lo que había sucedido en la historia de Dios. Y ahora lo que Pedro va a hacer es enfocarse en Jesucristo, enfocarse en Jesús, en todos los eventos que habían sucedido durante su ministerio, en su muerte, en su resurrección y en su ascensión, y comienza a enmarcar esta parte de su testimonio, de lo que ellos habían visto y oído. Lo comienza a enmarcar en la historia de Dios. En este caso comienza a citar salmos, comienza a citar al rey David y decir cómo David estaba hablando, en realidad no estaba hablando de él mismo, estaba hablando acerca de Jesús. Hay muchas cosas aquí que se nos dicen. Y debemos entender que para el pensamiento judío de aquellos tiempos, los judíos no esperaban que el Mesías viniera de la manera que Jesús lo hizo. No esperaban que el Mesías muriera. Eso no era parte de lo que el pensamiento judío esperaba o sabía acerca del Mesías. Por lo tanto, se hace realmente importante para Pedro y para los discípulos el poder dar testimonio tanto de la muerte, la resurrección y la ascensión como parte de la historia de Dios desde un principio. Y por eso Pedro es tan meticuloso en citar al rey David y decir todo esto que estaba diciendo el rey David en los salmos, acerca de cómo Dios no lo dejaría ver la muerte o no lo dejaría en la tumba, acerca de cómo él sería levantado a la diestra de Dios y se le daba un honor sobre todo. Dice Pedro, David no estaba hablando del mismo, porque su tumba está aquí con nosotros. Aquí está, podemos encontrar sus huesos. Sabemos que David no estaba hablando de él mismo, entonces estaba hablando de alguien más. Y los discípulos dicen, y esa persona de la que realmente David estaba hablando de manera profética es Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios aprobó a Jesús al hacer milagros y señales, aprobó a Jesús al resucitarlo de los muertos, y la muerte de Jesús no lo tomó por sorpresa, sino Dios ya sabía cómo lo iban a traicionar, cómo Jesús iba a morir y después iba a resucitar, y cómo después Jesús iba a ser ascendido a la diestra de Dios. Entonces,
Pedro dice básicamente, Dios aprobó a Jesús y las evidencias son los milagros y las señales. Dios lo levantó de los muertos y nosotros lo vimos. Dios lo exaltó al lugar de más honor a su diestra. Es algo profetizado y es algo que nosotros vimos. Están dando testimonio. Y Dios le dio al Espíritu Santo, el cual ha derramado sobre nosotros. Y Pedro incluso lo conecta con lo que en ese momento estaba pasando, el derramamiento del Espíritu Santo. Esto que está sucediendo, dice Pedro, no es algo extraño, es algo nuevo, pero está en acuerdo con la historia de Dios y todo está conectado. Así que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Y en ese momento ya no solamente es la historia de Pedro y de los discípulos, ahora la conecta con la historia de las personas que están escuchando. Porque dice, a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Qué sorprendente es la predicación de Pedro, de pasar de ser tal vez una persona impulsiva, de haber negado a Jesús, ahora está dando testimonio acerca de un nuevo rey, de un nuevo Señor. El camino de la revolución no sería caracterizado por la simple oposición a algo, a un nuevo orden. No estaba caracterizado ni siquiera por una revolución del Imperio Romano, como un disgusto y un deseo por derrocar al Imperio Romano. Recordemos la pregunta que los discípulos le habían hecho a Jesús. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Y Jesús les dijo, no les conviene a ustedes saber la hora ni el día, sino solamente al Padre, pero recibirán poder. Es decir, Jesús le estaba diciendo, mi revolución, mi movimiento, no será simplemente una oposición al imperio para restaurar a Israel, es algo totalmente diferente. Así que no se caracterizaría simplemente por oposición, sino por aceptar y seguir a un nuevo rey. Muchos de los presentes habían visto, habían escuchado, habían presenciado el ministerio público de Jesús. Muchos también habían participado o escuchado de los acontecimientos que llevaron a la muerte de Jesús. Y Pedro lo que hace es volver a enmarcar esos acontecimientos en la historia de Dios y cómo se conectaban. Y Pedro se para en medio de la confusión y provee claridad. Pedro va hasta donde las personas están, hablando de manera metafórica, va hasta donde las personas están y las lleva poco a poco por el camino que Dios ha revelado y que Dios ha marcado. Y me imagino en ese momento a Pedro como un explorador en una jungla con un machete, cortando ramas y moviendo troncos y sacudiendo el piso y simplemente mostrando, miren, aquí está el camino. Aquí está el camino marcado por Dios, simplemente tenemos que seguirlo y ese camino nos va a llevar hacia Jesús. Eso es lo que Pedro está haciendo en este momento y es parte de lo que nosotros podemos aprender también de Pedro. Podemos aprender de esta manera de simplemente intentar enmarcar la historia de nosotros en la historia de Dios. Entonces, tenemos entonces que el camino de la revolución no se distingue por simple oposición, sino por una devoción a un nuevo rey, mientras seguimos viviendo en una cultura distinta. El camino de la revolución no se distingue por una simple oposición, sino por una devoción a un nuevo rey, mientras seguimos viviendo en una cultura distinta. Pedro respondió ante una oportunidad, se puso de pie y ayudó a las personas a ver lo que ya estaba ahí demostrado por Dios, lo que Dios ya estaba haciendo. Y esto es una parte fundamental del ser testigos de Jesús. El saber, el creer y el tratar de identificar qué es lo que Jesús ya está haciendo, ya hizo en la vida de las personas. ¿Qué es lo que Jesús ya está haciendo? Creo que muchas veces nos acercamos a las personas pensando que vamos nosotros solos. Y a veces nos es difícil pensar que en realidad Jesús ya está haciendo algo ahí. Y lo único que tenemos que hacer es simplemente ir y ayudar a las personas a encontrar ese camino marcado por Jesús. Algunas preguntas que podemos hacernos y preguntas para discutir es ¿qué oportunidades Dios te está presentando actualmente para ser un testigo de Jesús? ¿Cuáles son las oportunidades que Dios te está presentando? Y a veces pensamos en oportunidades como personas como que ya están listas, ¿no? Como que ya te están preguntando, a ver, dime acerca de Jesús. Pero si pensamos, por ejemplo, en Pedro, ¿cuál fue la oportunidad de Pedro? Confusión. Sí, es cierto, había asombro, había alabanza, pero también había confusión y había burlas.
Y nosotros difícilmente vemos eso como una oportunidad, más bien muchas veces lo vemos una, como una señal como de que no. Y aquí Pedro pudo ser guiado por el Espíritu Santo y vio esto como una oportunidad, y en medio de la confusión proveyó claridad, y en medio de la burla proveyó una explicación, y como decía, enmarcando todo en la historia de Dios, usando la palabra de Dios. Y una segunda pregunta que es un poco más personal, pero igual es para discutir con otras personas que nos ayuden a responderla. ¿Qué es aquello que te hace sentir incapaz de poder hacerlo? Estoy seguro que hay muchos cristianos que sienten todavía que no pueden sienten que no pueden hacerlo, que se le van a trabar las palabras o que no tienen el conocimiento suficiente. ¿Qué es aquello? ¿Qué son aquellas afirmaciones que tu mente te dice cuando te enfrentas a la oportunidad de dar testimonio? ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello que tú mismo te dices o aquellos mensajes que escuchas cuando te sientes incapaz de hacer eso? Y finalmente, el tercer punto. El camino de la revolución requiere una respuesta. El camino de la revolución requiere una respuesta. Volvamos a Hechos capítulo 2, versículos 39 al 41. Continúa Pedro diciendo: esta promesa es para ustedes, para ti que estás viendo este video, para sus hijos e incluso para los gentiles, personas no judías, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato. No se preocupe, yo no voy a hacer eso. Les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Ok. Esta promesa de recibir el Espíritu Santo y de ser unidos a Jesús y participar en su revolución del mundo, en esta nueva creación, esta promesa, dice Pedro, es para todos. Esta promesa es para todos. No solamente para judíos, no solamente para hombres, no solamente para aquellos que son libres, no, es para todos, dice Pedro, porque en aquella cultura la esclavitud era normal, y más del 50% de la población eran esclavos. Incluso para los gentiles, dice Pedro, para aquellos que no son judíos, es decir, para nosotros. Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba a sus oyentes, y esta es la invitación que hacía Pedro. Esa es la frase que Marcos decidió citar en este caso de Pedro, que es: sean salvos de esta perversa generación, sean salvos de esta perversa cultura. Y la palabra salvos, la palabra salvación, en realidad está muy relacionada con libertad. Si recordamos, estudiamos hace poco el libro de Éxodo, y siempre que Dios hablaba acerca de liberar al pueblo de Israel de Egipto, tiene que ver con salvación. Esos términos están ligados: libertad, salvación. Sean libres, sean salvos de esta perversa generación. Continuó de esta manera durante mucho tiempo. Esta es una traducción de Eugene Peterson, uno de mis escritores favoritos. En su traducción de la Biblia del Mensaje, él lo traduce de esta manera: continuó de esta manera durante mucho tiempo, instándolos una y otra vez: salgan mientras puedan, salgan de esta cultura enferma y estúpida. Y creo que muchos de nosotros podríamos estar de acuerdo con esa descripción de la cultura. Entonces, ¿recuerdan la historia de los changos que conté al principio? Pedro insiste: escapen de la jaula. Es lo que Pedro le está diciendo a las personas: escapen de la jaula, escapen del pecado, escapen de ese pecado, de esos sistemas, de esos órdenes en los que hemos sido formados. Escapen de esa forma de ver y de vivir la vida que solamente produce maldad e injusticia. Ya no participen de eso, escapen, sean salvos, sean libres, escapen, salgan de esa perversa generación. Para Pedro, en esta predicación, salvación no tiene que ver solamente con escapar de las consecuencias eternas del pecado en el futuro, ¿no? Cuando muramos. Para Pedro, la invitación de Pedro es: escapen de esta cultura, escapen de esta generación. Escapa de ser participante de una generación, de una cultura perversa. No se está refiriendo a escapa de que te hagan cosas malas, o escapa de las consecuencias de lo que te pudieran hacer. No, Pedro está diciendo: escapa de tú ser participante de esa cultura. Escapa de tú estar siendo formado por una generación, por una cultura donde Jesús no es el rey.
Donde venga tu reino y hágase tu voluntad, no es el lema de la cultura. Escapa de esa generación, escapa de ser participante. Porque los discípulos se enfrentarían. Jesús les dijo a sus discípulos, los envío como ovejas en medio de lobos. Es decir, Jesús nos envía a ser parte de la cultura, a estar dentro, pero no ser participantes. No ser contaminados, no ser formados por la cultura, sino vivir de una manera alternativa. Vivir en una nueva comunidad, vivir como con un nuevo rey, que es Jesús. Entonces, una vez más, en Hechos 2, 40 y 41, entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000 en total. Qué interesante que dice, los que creyeron el mensaje fueron bautizados, que para los judíos el ser bautizados era un acto que significa ser sumergidos y era un acto de identificación. Los cristianos que se bautizaban se identificaban con Jesús, en su muerte y en su resurrección. Pero este bautismo también era una puerta hacia una nueva comunidad. Se bautizaban y formaban parte de una nueva comunidad. Se identificaban con Jesús, se identificaban con su revolución y eran añadidos a la comunidad. No significa que el bautismo para nosotros como iglesia es un requerimiento para ser parte de la comunidad, sino que era una decisión personal y los que tomaban esta decisión estaban decidiendo identificarse con Jesús, pero no solamente con Jesús, identificarse con esta nueva comunidad que Jesús estaba formando, con esta nueva familia, con la iglesia. Y se fueron sumados a la iglesia y se añadieron a la comunidad. Entonces vamos a finalizar con esto. Cuando sales o escapas de algo, entras en otro lugar, ¿sí o no? Si quieres escapar de un lugar, el escapar de un lugar significa salir de ese lugar, pero lógicamente estás entrando a otro en este caso donde estás seguro, a otro donde ya no hay este peligro, donde hay algo diferente. Entonces, si quieres escapar de una generación perversa, ¿a dónde vas? Esa es la pregunta. Y la pregunta que las personas hicieron después de la predicación de Pedro es: ¿qué debemos hacer? Y Pedro ciertamente les dice: arrepiéntense y bautícense para perdón de pecados y recibirán la promesa del Espíritu Santo. Es la invitación personal que Jesús nos hace, de creer en Jesús, creer en esta historia de Dios y creer que esta historia de Dios nos guía y nos apunta hacia Jesús, este nuevo rey que Dios ha levantado, al cual debemos seguir, ese rey al cual seguimos y entramos en su revolución. Esta promesa de recibir el Espíritu Santo, de recibir a Dios mismo en nuestros corazones, al Espíritu Santo en nosotros mismos, no con nosotros solamente, sino en nosotros. Esta promesa, dice Pedro, es para todos. Pero volviendo a esta pregunta, ¿cómo escapamos de esta generación perversa? Muchos dirían, escapamos yendo a Jesús. Es cierto, ¿no? Es parte, ¿no? Ya vimos, Pedro nos está apuntando hacia Jesús. Pero también la respuesta de Dios es: ok, aquí está esta nueva comunidad que estoy formando. No son perfectos, pero están en formación. Y si tú deseas también ya no ser formado por una cultura perversa, por una generación perversa, puedes decidir ser parte de esta comunidad en formación que yo estoy formando. Una vez más, no son perfectos. Y todavía hay muchas preguntas, todavía hay muchas dudas, hay muchas áreas en las que trabajar, pero es la comunidad que dice Dios, yo estoy formando. La razón por la cual comento esto, por la cual digo esto, es porque muchas veces, como hacemos énfasis en la idea es que la salvación es personal. Es cierto, la decisión de seguir a Jesús es personal. Pero cuando somos salvos, no solamente la salvación es un boleto al cielo, la salvación también es una entrada a una nueva comunidad. Jesús nos salva, pero también nos hace parte de una familia. De esta manera nos permite escapar de una generación perversa, uniéndonos a una nueva comunidad donde Él es el Rey y donde estamos en formación, donde estamos siendo formados por el Espíritu Santo a la imagen de Jesucristo. El camino de la revolución nos desafía a responder, creer, seguir a un nuevo rey
y sumarnos a una nueva comunidad que Dios está formando. Y durante las siguientes semanas vamos a comenzar a platicar de qué significa ser esta comunidad. No solamente qué significa ser una comunidad, sino qué significa ser esta comunidad que Dios está formando. Y comenzar a dar pasos hacia eso. Así que la respuesta a la invitación de Dios es personal, pero la salvación a la que Dios nos llama nos une a una comunidad. Y me gustaría hacerte una pregunta. A lo mejor tú ya has creído en Jesús, ya has tomado la decisión de seguir a Jesús. Mi pregunta para ti es, ¿ya estás bautizado? Comprendiendo el bautismo no solamente como un acto donde te identificas con Jesús y donde representas lo que Jesús ya hizo en tu vida, cómo moriste a tus pecados y Jesús te levantó a una nueva vida, sino también comprendiendo el bautismo como la puerta de entrada o esta demostración de identificación con una nueva comunidad, identificación con la familia de Dios. Que en ese momento, en la predicación de Pedro, eso era para muchas personas, era como una entrada, una identificación con esta nueva comunidad que Dios estaba formando. ¿Te gustaría dar ese paso de fe? Si te gustaría dar este paso de fe, te invito a que te comuniques conmigo. La información está en la descripción del video, también puedes dejarnos un mensaje y yo me voy a asegurar de comunicarme contigo. Así que esta es la invitación. La invitación para aquellos que no han creído a creer en Jesús, a seguir a Jesús, a recibirlo no solamente como alguien que te da un boleto al cielo, sino a recibirlo como quien es Él. Pedro dijo, Dios demostró que Jesús es el Mesías, es el Rey, y tiene autoridad sobre todas las cosas. Y si Jesús es el nuevo Rey, esa es la invitación a recibirlo, y a creer, y a vivir como si Él fuera nuestro Rey. Y a ser parte de esta comunidad. Y creo que es bien difícil separar ambas cosas. Es bien difícil separar el creer en Jesús y la salvación a separarlo de ser parte de una comunidad, porque una vez más, cuando escapas de algo, tienes que escapar hacia algo, y la manera en la que Jesús nos invita a huir de esa perversa generación es a correr hacia Él y a ser unidos a la comunidad que Él se está formando. Así que no desperdices esta oportunidad y no desperdices esta invitación que Dios te hace. Déjame orar por ti, Padre. Gracias por tu palabra. Y te pido que toda aquella persona que está escuchando, Señor, que no ha creído en ti, que al creer, Señor, pueda recibir el don de tu Espíritu Santo. Y que permita, Señor, que esa persona pueda encontrar una comunidad donde pueda ser formada junto a otros creyentes, junto a una familia. Y aquellos, Señor, que ya creyeron, que puedan tomar la decisión de bautizarse, de identificarse contigo, pero también de identificarse con esta nueva comunidad a la que tú estás formando, Padre. Y te pido, Señor, que podamos ser testigos tuyos, enmarcando la historia de las personas en tu historia, Señor. Aquella historia que nos apunta hacia Jesús, este nuevo Rey, el Mesías. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final del video. Si deseas recibir notificaciones de los videos que subimos, asegúrate de suscribirte al canal y hacer clic en la campanita. En la descripción del video encontrarás un enlace donde podrás descargar una guía de preguntas de aplicación que te ayudarán a profundizar y pensar en cómo aplicar a tu vida los principios que acabas de escuchar. Síguenos en nuestras redes sociales, nos encantaría conectar contigo. Todos los enlaces los encontrarás abajo en la descripción.